China es el país que cultiva más ostras en el mundo. Imagínate eso ahora mismo. En algún lugar a lo largo de las costas de China, se están cultivando más del 80% de todas las ostras que terminan en los platos de las personas. Suena como una mina de oro. Los locales comen. Además, las ostras pueden venderse en el extranjero, generando ingresos. Pero los residentes de las ciudades costeras podrían no estar de acuerdo, ya que están notando cada vez más montones como este. Sí, todo eso son conchas de ostra. Primero, no lucen nada bien. Y segundo, son básicamente máquinas de contaminación, porque con el tiempo varias bacterias empiezan a multiplicarse en las conchas. Además, pueden causar enfermedades y quién sabe qué más. Pero los chinos han encontrado un uso para estos montones de basura, arrojando conchas de ostra en suelos áridos, moribundos o desérticos. ¿Por qué? Vamos a descubrir qué han inventado los chinos esta vez. La relación entre China y las ostras se remonta a tiempos antiguos. Incluso en aquella época, estas criaturas marinas eran consideradas una buena fuente de alimento, y en ciertos lugares, los chinos incluso usaban ostras para tareas bastante innovadoras para esos días. Sí, esto es un puente. ¿Qué tienen que ver las ostras con eso? En 1058, el erudito Cai Xiang ideó un nuevo concepto para construir este tipo de estructuras, cultivando arrecifes de ostras alrededor de los pilares de la base para reforzarlos estructuralmente y proporcionar protección sólida contra olas poderosas del clima. Durante mucho tiempo, la acuicultura a gran escala de ostras en China fue impensable, pero en los años 80, la industria de la ostra comenzó a despegar. La presencia de una costa de 11.000 millas y las condiciones perfectas para la crianza de ostras, todo eso tenía que aprovecharse para satisfacer diversas necesidades. En 1983, el área total de las granjas de ostras se estimó en 62.000 acres, y para 1986, alcanzó los 91.000 acres. Luego, para 2020, el área dedicada a la cría de ostras había crecido a la asombrosa cifra de 408.000 acres. En otras palabras, si veías una granja en los 80, en menos de 40 años se convirtió en 4 lugares para criar moluscos. En 2006, los chinos hicieron cálculos y determinaron que su volumen de producción era de 3.89 millones de toneladas por año. Con esa cifra, ya producían el 81,5% de la producción mundial total de ostras. Y eso fue incluso antes de que las granjas de ostras alcanzaran su punto máximo. Para 2020, cuando las granjas de ostras cubrían unos impresionantes 408.000 acres, la producción había llegado a 5.4 millones de toneladas. Ningún otro país puede igualar la expansión de la acuicultura de ostras en China. Así que al entrar en esta década, el país sigue produciendo más del 80% de las ostras del mundo. Las áreas clave de la industria de ostras en China son las provincias de Fujian, Guangdong, Shandong y Guangxi. Estos lugares tienen las mejores condiciones para la crianza de ostras, razón por la cual el número de granjas y la producción están en constante crecimiento. De las 4 millones de toneladas producidas en total, 4.6 millones provienen de estas provincias. En general, es difícil exagerar la importancia de estas regiones para el sector de ostras de China, pero al mismo tiempo, los altos niveles de producción se han convertido en un desafío. Las ostras son criaturas de las que los humanos solo necesitan la carne en el centro, que representa aproximadamente el 10% de la masa total. El resto es la concha, que en China a menudo se tira a la basura sin control. Aquí tienes un ejemplo del condado Dongsan, provincia de Fujian. Un enorme montón de conchas fue simplemente arrojado en algún lugar. Por supuesto, se podría decir que las ostras son, después de todo, un organismo natural que no puede realmente dañarlo. Sin embargo, las conchas de ostra no se descomponen biológicamente. Las bacterias se reproducen allí y por eso los montones de conchas pueden volverse dañinos para los humanos. Además, algunos estudios muestran que las conchas de ostra tiradas por todas partes son una fuente de gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Todo esto es muy dañino. Si miramos la situación de los desechos de ostras en general, en China, especialmente en las provincias mencionadas, ya se ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación en las zonas costeras. Además, está creciendo en escala porque, como hemos visto, las áreas
áreas y la producción de granjas de ostras en China están en constante expansión, lo que significa que los desechos aumentan cada año. En 2024, China genera alrededor de 3 millones de toneladas de desechos de ostras en forma de conchas, y la mayoría termina en montones que contaminan el medio ambiente. Al mismo tiempo, científicos chinos en la provincia de Fujian comenzaron a observar un suelo que se estaba marchitando lentamente, perdiendo su fertilidad. La causa fue el alto nivel de acidez del suelo, provocado por diversas prácticas agrícolas incorrectas y totalmente implacables, junto con fuertes lluvias. Los científicos concluyeron que las conchas de ostra podrían ser en realidad una solución en esta situación. Bueno, claro, enterrar una concha de ostra en el suelo no es, digamos, la actividad más efectiva. El resultado probablemente sería suelo con una concha dentro. En este caso, los científicos del suelo chinos y otros expertos trabajaron con la armadura de estas criaturas marinas. La calcinaban a una temperatura de 1472 grados Fahrenheit durante 30 minutos y luego la convertían en un acondicionador de suelo, es decir, en un polvo como este. Los investigadores también eligieron un lugar en la provincia de Fujian que se extendía por 5 acres. Un área tan pequeña fue suficiente para probar la hipótesis. En un área experimental con árboles de longan afectados por suelos ácidos, se usaron conchas de ostra trituradas como acondicionador. Esto mejoró el pH del suelo, redujo la acidez y aumentó el contenido de nutrientes, beneficiando notablemente a los cultivos, especialmente a los cebollinos, cuyo rendimiento subió un 57,8%. Los frutos del longan también mejoraron en peso y calidad. Otros experimentos mostraron beneficios similares en suelos con pomelo, tomates y lichis, con aumentos en pH, materia orgánica y nutrientes. Aunque los cacahuates no mostraron mejoras en rendimiento, sí hubo mejoras en la calidad del suelo. En 2018, se inició un proyecto en Uyón para procesar 120.000 toneladas de conchas al año, convirtiéndolas en acondicionadores que mejoraron suelos pobres, como en cultivos de lechuga, donde el rendimiento subió un 20% y se redujeron emisiones de CO. Además, en Pak Nai, Hong Kong, se están restaurando arrecifes de ostras con métodos tradicionales, lo que ha mejorado la biodiversidad y la filtración del agua. Las ostras filtran grandes volúmenes de agua, ayudando a limpiar ecosistemas costeros. En resumen, las conchas de ostra no solo regeneran suelos agrícolas, sino que también apoyan la restauración ecológica. China impulsa su uso para enfrentar problemas ambientales y de producción agrícola de forma sostenible. California es, sin lugar a dudas, uno de los estados más conocidos de Estados Unidos, principalmente, claro está, por su poderosa economía. Según todo tipo de indicadores, California ocupa los primeros puestos entre los estados e incluso supera a muchos países. Sin embargo, al mismo tiempo, California se ve gravemente afectada por la erosión. Este proceso destructivo impacta al estado en todas sus formas principales. California sigue perdiendo su línea costera debido a la erosión costera. Hay una pérdida constante de tierra causada por una agricultura excesiva, francamente, irresponsable. Y lo más aterrador es que, en el estado, la erosión en las colinas se considera algo normal, ya que los incendios forestales no son inusuales en California. Estos incendios arrasan con toda la vegetación, y luego, partes enteras de las colinas simplemente se derrumban, matando personas y causando una destrucción masiva. ¿Sabes qué ayuda realmente a lidiar con este tipo de erosión tan peligrosa? Vegetación muerta. Mucha vegetación muerta. Vamos a entender cómo funciona. Probablemente has escuchado muchas veces que este estado del suroeste tiene grandes problemas con las lluvias. Los habitantes saben que cuando empieza un aguacero, vienen los problemas, porque aquí la lluvia suele significar una cantidad masiva de agua cayendo en muy poco tiempo. El resultado de esas lluvias son las inundaciones. Por ejemplo, entre el 31 de diciembre de 2022 y el 25 de marzo de 2023, cayó tanta lluvia en tan poco tiempo que California terminó con 22 muertos. Al menos 200,000 hogares quedaron sin electricidad y se ordenó la evacuación de 6,000 personas. Es casi imposible estimar adecuadamente todos los daños porque fueron demasiados. Aunque no fue catastrófico en escala, lo más triste de toda esta situación es que, como dicen, antes las cosas eran mejores. Los investigadores han concluido que California ha entrado en una era de sequías caracterizada por intervalos más largos entre lluvias, lo que significa que ahora cae más agua en periodos más cortos que antes. Vale la pena añadir que,
las cosas solo van a empeorar. Los climatólogos dicen que las sequías seguirán siendo más largas, mientras que la lluvia caerá con más fuerza y en ráfagas más cortas. Además de las inundaciones, la California de hoy también está marcada por los incendios forestales. Seguramente todos han oído hablar de los horribles eventos de enero de 2025, cuando el área metropolitana de Los Ángeles y las regiones circundantes fueron arrasadas por un incendio catastrófico. Más de 10,000 estructuras resultaron dañadas. 180,000 personas tuvieron que evacuar, y el daño total superó los 250,000 millones de dólares. Por terrible que haya sido, no fue ni de lejos el único incendio que ha visto California. Desde el año 2000, la superficie de tierra quemada anualmente en California ha variado desde 89,000 acres, o 0,09%, hasta 1,6 millones de acres, o 1,6% del área total del estado. Pero esos números no son el pico. Por ejemplo, solo durante la temporada de incendios de 2020, hubo más de 8,100 incendios que quemaron más de 4,4 millones de acres. Más de 350,000 californianos viven en ciudades completamente ubicadas en áreas con un riesgo de incendio muy alto, y 2,7 millones de personas viven en zonas de severidad de peligro de incendio muy alta, que también incluyen áreas de menor riesgo. Si eliminamos a las personas de la ecuación, las razones detrás del riesgo de incendio en California son prácticamente las mismas que las de sus frecuentes inundaciones. El clima y el empeoramiento de la situación es simplemente el clima empeorando. Humedad extremadamente baja, altas temperaturas, sin lluvia y vientos fuertes. Y ahí lo tienes, incendios. Muchos incendios. ¿Ves hacia dónde vamos con esto? Incendios e inundaciones ocurriendo en la misma área. Ese es un gran problema, especialmente por la erosión, y aún más cuando se trata de erosión en colinas. Por ejemplo, el Servicio Geológico de documentó un aumento de 10 veces en la erosión de colinas después de los incendios forestales en el norte de California desde finales de los años 80 hasta la década de 2010. La erosión del suelo en las colinas se ha vuelto más frecuente, lo cual, por supuesto, es muy destructivo para todo lo que se encuentra en su camino. Por ejemplo, carreteras, casas y otra infraestructura pueden resultar dañadas. También puede causar víctimas, tanto humanas como animales. También vale la pena mencionar que el suelo y la vegetación quemados en las colinas no solo causan erosión, sino también inundaciones, especialmente durante las lluvias poco frecuentes pero intensas de California. La lluvia cae y simplemente corre colina abajo, ya que no hay plantas ni capa superior del suelo. No hay nada que detenga el agua. Un ejemplo claro es el incendio King de 2014, que estalló en el condado del Dorado, no muy lejos del Parque Nacional. Se destruyeron casi 99,000 acres de bosque, en su mayoría en colinas. La carretera 11 Pines, la vía principal desde la autopista 50 hasta el borde norte del Bosque Nacional del Dorado, estuvo en peligro, al igual que los embalses Brush Creek y Slave Creek, componentes clave de la planta hidroeléctrica Smooth en las montañas de Sierra Nevada. También existía el riesgo de que los sedimentos que bajaran de las colinas bloquearan los tubos de drenaje y afectaran la calidad del agua en los arroyos y embalses. En general, se esperaban muchos problemas. Sin embargo, el Servicio Forestal de que incluía científicos del suelo, botánicos e hidrólogos, no esperó las lluvias californianas que causarían consecuencias negativas. Identificaron 1,200 acres de bosque que necesitaban atención inmediata antes de que llegaran las lluvias intensas. Todo se organizó y se llegó a una conclusión. Era hora de recurrir a la ayuda de plantas muertas, o en otras palabras, paja. Grandes fardos de paja de arroz certificadas en maleza, un subproducto del cultivo de arroz, se cargaron en trituradoras horizontales que la picaron en pequeños trozos de mantillo. Y luego aparecieron helicópteros. ¿Por qué no? Si necesitas hacer las cosas de manera rápida y eficiente. Además, la navegación ya no es un problema, así que no hay riesgo de dejar caer la paja en lugares no deseados. En general, toda la paja procesada fue colocada en redes que se cargaron en 2 helicópteros de tamaño mediano, los cuales volaron para convertir áreas boscosas que antes eran verdes, ubicadas en laderas con pendientes del 15 al 60%, en zonas amarillas cubiertas de paja. Como se indicó, una carga de paja podía cubrir casi 1 hectárea de bosque con 1 tonelada de paja, y cada viaje de ida y vuelta tomaba 4 minutos. En última instancia, no se pudo tratar toda el área seleccionada, pero aún así se cubrieron 320 acres con paja. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver la paja con esto? ¿Cómo ayuda a proteger contra la erosión? ¿Cómo pueden las plantas muertas protegernos de las graves consecuencias de los incendios? Bueno,
El Servicio Forestal de Estados Unidos de América no hizo esto sin razón. Vamos a desglosarlo. Cada planta tiene un gran sistema de raíces. Este crece bajo tierra y actúa como estabilizador del suelo, manteniéndolo en su lugar. Cuando se produce un incendio, las llamas destruyen todas las plantas, toda la capa superior del suelo con sus hongos, bacterias y otros materiales orgánicos que lo mantienen en su sitio y permiten que absorba agua. Después siguen lluvias californianas breves pero intensas. Tras el incendio, el suelo ya no tiene estabilidad, por lo que es fácilmente arrastrado por el agua y se deteriora, lo que puede provocar que se desprendan fragmentos enteros de las colinas. Luego, estos bajan con rapidez y causan todas las consecuencias de las que hablamos. Además, el suelo puede volverse una especie de costra debido al incendio, lo que en realidad repele el agua. Esto hace que la lluvia caiga sobre las colinas y baje rápidamente como un flujo veloz, causando inundaciones y destrucción. En cuanto a las plantas muertas, la capa de mantillo de paja es un método básico de estabilización que, aunque no es tan efectivo como una capa de suelo de bosque sano, aún ayuda a ralentizar la escorrentía del agua. Esto reduce la probabilidad de flujos de lodo y también previene que se arranquen grandes porciones de tierra de las laderas. La paja también actúa como un escudo, reduciendo el impacto de la lluvia sobre el suelo, lo que disminuye el riesgo de erosión. Desafortunadamente, no hay indicadores de rendimiento específicos sobre el mantillo en el caso del incendio en California, pero al menos no se han reportado daños a infraestructuras o carreteras que se suponía debían estar protegidas. Parece que lograron evitar las consecuencias negativas después de todo. Además, es posible encontrar datos sobre cuán efectivo es realmente este tipo de acolchado. Vamos rápidamente a España, donde en 2020 estuvieron calculando y estudiando todo en tierras quemadas. Como resultado, ahora tenemos la conclusión de que el mantillo de paja, que se colocó después de un incendio grave, retiene más humedad que el suelo en áreas donde no se añadió paja. La investigación muestra que si más del 80% del suelo afectado se cubre con paja, la erosión después del incendio se reduce hasta en un 90%. Incluso si se cubre solo el 67% del área, la erosión disminuye entre un 70 y un 75% después de un incendio forestal. En general, esta solución demostró ser realmente efectiva para prevenir consecuencias graves del incendio Kind en California. También vale la pena destacar que el uso de mantillo de paja no es solo una forma de prevenir la erosión en el momento, sino también, digamos, una especie de refuerzo que ayuda a una zona quemada a recuperarse. La manta de paja reduce la evaporación y también ayuda a recolectar e infiltrar el agua de lluvia. Esto, por cierto, es muy útil para California, con sus largas temporadas secas. Las plantas necesitan humedad, que no tienen de dónde obtener, pero la paja libera gradualmente el agua que almacenó durante la lluvia. Además, la paja comenzará a descomponerse en algún momento, liberando gradualmente nutrientes en el suelo y en otras plantas. Esto también es de gran ayuda para la vegetación californiana, que sobrevive en condiciones que a menudo no parecen muy favorables. También hay malezas. Los jardineros dicen que la paja ayuda a mantenerlas alejadas. Esta característica también será útil para el bosque, especialmente para el suelo afectado por el incendio, donde las plantas tienen que esforzarse aún más para crecer. Usar mantillo para proteger contra la erosión posterior a un incendio no es, por supuesto, un invento de los californianos. Esta solución ya ha demostrado su eficacia muchas veces, incluso durante incendios más severos, como el que ocurrió en 2020 en Cameron Peak, Colorado. El incendio afectó a casi 210,000 acres en los bosques nacionales Arapahoe y Roosevelt, en los condados de Larimer y Jackson, así como en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Altas temperaturas extremas, baja humedad, terreno accidentado y ráfagas de viento. Todo eso estuvo presente. La situación fue exactamente la misma que en California, excepto por algunas diferencias menores. Las consecuencias esperadas eran tan aterradoras como las de California. Por ejemplo, los investigadores señalaron de inmediato que el suelo del bosque en las colinas perdería su capa superior, la lluvia llegaría y la arrastraría, lo que llevaría a un exceso de escorrentía y nutrientes en los lugares donde terminara todo. Más de 990 millas de los ríos Poudre y Big Thompson estaban dentro del perímetro del incendio, poniendo en riesgo muchos recursos valiosos vinculados a estos cursos de agua.
Las consecuencias no tardaron en manifestarse. En el verano de 2021, se volvió común ver carreteras destruidas, inundaciones repentinas y deslizamientos de lodo en el río Poudre, y el mismo río se volvió negro debido al sedimento. Todo apuntaba al hecho de que las lluvias intensas en la zona donde todo se había quemado alguna vez provocaron el flujo de hollín, ceniza y restos de árboles carbonizados hacia el río y sus muchos afluentes. Por ejemplo, en julio de 2021, hubo una inundación durante la cual varias personas en el condado de Larimer se vieron afectadas y un par de edificios fueron destruidos. Además, algunos residentes tuvieron que evacuar a zonas más seguras. Se necesitaba hacer algo, así que helicópteros sobrevolaron las áreas dañadas por el fuego, esparciendo paja. Más de 10,000 acres en la cuenca del río Poudre y 1,480 acres en la cuenca del río Big Thompson fueron reservados para esto. Las áreas más peligrosas, que causaban los mayores problemas de contaminación, fueron cubiertas con paja. Vale la pena mencionar que no solo se usó paja agrícola de arroz durante el acolchado, sino también madera triturada. En general, el proyecto fue visto como una solución eficaz al problema, pero tenía una desventaja. Es realmente caro. Un solo vuelo del equipo de helicópteros costaba entre $5,000 y $6,000 por 2.4 acres. Al considerar otros gastos, el costo total para aplicar acolchado en 10,800 acres del bosque afectado por el incendio se estimó en $31 millones. Este tipo de barreras también se utilizó para controlar la erosión durante los esfuerzos de recuperación tras el incendio de Cameron Peak. Esta barrera está hecha de paja de trigo arroz, así como de fibras de madera. Se enrollan en forma de cilindro y luego se envuelven en una malla para evitar que se deshagan. Mover una estructura así de un lugar a otro es una tarea engorrosa en comparación con dejar caer paja desde un helicóptero. Sin embargo, a pesar de su apariencia voluminosa, las barreras están hechas de paja, por lo que su peso total no es tan alto. Esto las hace perfectas para el control de erosión en colinas dañadas por incendios. Todo es bastante simple. Una barrera está ahí para detener cosas, así que se coloca una barrera de paja siguiendo el contorno de la pendiente y luego ralentiza el flujo. ¿Sabes que uno de los principales problemas con la erosión después de un incendio es el sedimento que enturbia los arroyos, obstruye tuberías y todo eso? Una barrera de paja puede dejar pasar el agua mientras retiene todo lo demás que viene con ella. Suena efectivo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la barrera no es muy eficaz durante lluvias intensas. En tales casos, su capacidad de retención se ve fácilmente superada o reducida debido a los depósitos de eventos de erosión anteriores. Además, una mala construcción e instalación puede empeorar la erosión al concentrar la escorrentía en el extremo inferior de la barrera. En general, no es la mejor opción, digamos para California, considerando que la lluvia allí es, literalmente, la definición de intensidad. Aún así, si las condiciones lo permiten, se usa el método. Por ejemplo, en Colorado, donde se instalaron activamente barreras de paja en las laderas. Ahora bien, este es un método mucho más complicado de prevención de la erosión porque los troncos, son más pesados que las barreras de paja. Aún así, se utilizan partes de árboles en pendientes moderada o severamente quemadas con una inclinación del 20 al 60% y suelos propensos a la erosión. La instalación es prácticamente la misma que con las barreras de paja. Se llevan al lugar adecuado en la pendiente y luego se colocan. Pero aquí está el detalle. A diferencia de la paja, un tronco puede simplemente rodar cuesta abajo, por lo que se entierran parcialmente. Funcionan igual que las barreras de paja. Los estudios han demostrado que los troncos pueden reducir la escorrentía de agua. Sin embargo, una vez más, eso solo ocurre durante lluvias de baja intensidad. Si llueve intensamente, digamos de forma torrencial, entonces el impacto, según los expertos, probablemente no sea significativo. Otra forma de prevenir la erosión es la siembra. Sí, simplemente sembrar semillas para restaurar la superficie que fue quemada es una buena opción. Por lo general, en este caso, se eligen plantas anuales que no se reproducen. Se seleccionan específicamente para evitar interacciones negativas con la flora local y para prevenir cambios en la biodiversidad local. Luego, sin mucha preparación, se esparcen semillas sobre la tierra quemada o se plantan árboles.
Si hay oportunidad, se utiliza un truco que ya hemos visto varias veces hoy, aeronaves, y a veces se usan drones. También han llegado aquí. Este método de prevención de la erosión posterior a incendios en laderas fue ampliamente utilizado antes, especialmente en los Estados Unidos de América. En las décadas de 1970 y 80, el 75% de las áreas quemadas tratadas en ese entonces fueron sembradas de esta manera. Sin embargo, este método no es tan común en la actualidad. La razón es que existe el riesgo de introducir especies no nativas y potencialmente interferir con la recuperación de la vegetación local. Además, los estudios sobre la siembra en áreas quemadas han demostrado que las tasas de supervivencia de las semillas durante el primer año después de un incendio son bajas. Las plantas simplemente no sobrevivían el tiempo suficiente para convertirse en una defensa eficaz contra la erosión e inundaciones. Como resultado, en los años 2000, solo el 30% de las áreas quemadas tratadas en EU fueron sembradas. Bueno, parece que la paja es el método más efectivo de los mencionados, pero vale la pena señalar que lidiar con la erosión en colinas requiere un enfoque integral. Los riesgos que representan las pendientes desprovistas de vegetación por el fuego son simplemente demasiado complejos para abordarse con una sola solución. La amenaza de las laderas cuya cubierta ha sido destruida por el fuego es demasiado multifacética.